Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hemos conversado durante varios programas las diferentes dificultades que atravesamos los peruanos en esta pandemia, y al mismo tiempo, cuando viene el caso como es hoy, subrayamos las actitudes que necesitamos. Vamos a conversar hoy día sobre el legado que nos ha dejado el ángel del oxígeno. Sí, es una historia maravillosa, ¿no? Porque como dices, Nati, uno escuchaba tantas dificultades y de pronto el oxígeno, había tanta especulación, que encontrar a un peruano que mantenía el precio, ¿no? Y que la gente hacía colas y colas para poder recibir el oxígeno, y que luego este ángel del oxígeno falleciera de COVID, fue muy duro, ¿no? Y a través de la prensa, a través de las redes sociales conocíamos la historia, pero hoy vamos a conocer la historia desde la mirada de su hijo. Michael Romero, hijo de Mario Romero, el ángel del oxígeno. Hola Michael, bienvenido a Francamente. Javier, Natalie, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sabemos que estás ahí en tu ambiente laboral, y por eso me parece muy bien que mantengas la protección de vida con la mascarilla. Y justamente lo que quería preguntarte es, que quería saber cómo tú, desde tu mirada de hijo, ¿no?, cómo cuentas la historia de tu padre, que es muy diferente a como lo pueden contar otras personas. Bueno, como hijo, muy afortunado de tener una persona que siempre ha velado por nosotros desde muy pequeños, desde nuestra educación, nuestra alimentación y salud. Mi padre siempre nos transmitía que la autocomplacencia no nos podía permitir avanzar. Sobre eso y sobre la base que con nuestros familiares mantengamos siempre una relación horizontal, ¿no? De mutua fraternidad, ¿no? Básicamente yo te hablo eso como padre, ¿no? Una persona se levantaba muy temprano a prepararnos sus desayunos con pólvora de éxito, como lo llamaba él, ¿no? Pero con mucho entusiasmo. Desde que soy muy pequeño, puedo decir eso, ¿no? Un tipo muy entregado a la familia. Puedo decir en exceso, muy amoroso. Eso es lo que yo te puedo decir. Una visión como hijo de un padre que, sí, le quedaba muchos años de vida a seguir compartiéndola. Pero intentamos entender que las acciones que él tomó en los últimos meses, él se desprendía de la familia para hacer un acto más de civismo, ¿no? Porque mi padre viene de las altas cunas de la Sierra de Lima. Él ha vivido en carne propia los últimos 60 años de la transformación que ha tenido el Perú. Sobre eso él siempre ha considerado bastante la solidaridad y empatía, un principio básico de desarrollo. Michael, sí, porque cuando hay mucha desesperación, el instinto de las personas a veces, antes de poder pensar, es resguardarse, ¿no? Claro. Guardar para uno y protegerse. No es maldad, es egoísmo, pero es un egoísmo de supervivencia. Pero tu papá ha podido, con su civismo, con su solidaridad, poder pensar en términos colectivos, ¿no? Como comunidad, ¿qué es lo que necesitamos entre todos? Y yo, ¿qué puedo hacer desde donde estoy yo? ¿No? Claro, fíjate, ¿no? Ese fue un tema que discutimos en familia. Mi hermano es neumólogo, dicho sea de paso, ¿no? Y cuando inició este tema de la pandemia, fue muy claro en familia que papá no salía de casa, ¿no? No había necesidad de hacerlo, porque obviamente tenemos, gracias a Dios, un equipo de 30 compañeros de trabajo. Nos desempeñamos en las diferentes áreas de la empresa, y él básicamente podía hacer la gestión desde su casa, ¿no? Pero él vio la necesidad primero de acompañarlos. Él decía que un líder debe estar siempre adelante, como un buen general frente a su ejército, adelante. Eso le da mayor grado de confianza y compromiso a todo el equipo de trabajo, y él lo veía así. Sobre eso, él comenzó, digamos, a ver, ¿no?, que habían personas que necesitaban el oxígeno, y como las colas eran muy largas, al día más o menos eran entre 300 a 350 personas, solamente llegamos a 200 personas, 180, 200, o sea, había otra mitad que no podíamos atender, y que justamente
comenzaron a aparecer estos mercados negros, los revendedores de colas, ¿no? Era una red de personas, no era una sola persona, era una red de personas, y las personas que de repente necesitaban, que hacían cola por sus familiares, ¿no? Estaban enfermos, no podían acceder al oxígeno. Si eran en la cola el número 40, aparecían en el número 90 o 100. Claro. Eso que mi padre lo que hace es sale a la calle, ¿no? A ordenar las colas él directamente. ¿No? Nosotros no tuvimos de repente un apoyo externo, ¿no? de poder controlar a la gente en la calle, y él lo que hizo fue justamente pararse en la calle, escuchar a la gente que le decía, señor, acá hay gente que vende cola, acá hay gente que está jugando con la salud de nuestra familia, por favor, atiéndanos. Entonces es ahí cuando mi padre hace la identificación, ¿no? Estas personas que estaban aprovechando las circunstancias. Comenzó a tener muchos conflictos, pero también logró ayudar a muchas personas que venían justamente a poder la expectativa, esperanza de vida uno de sus familiares, ¿no? Entonces, él lo que le ocurrió a él en este proceso fue de que estuvo en una zona de mucha concentración del COVID, ¿no? Y en estas colas es donde él se contagia. Antes trabajábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la pandemia, ¿no? Y mi padre, conjuntamente en una reunión que tuvimos, dijo, tenemos que romper la red de revendedores, aperturemos el almacén a las 5 de la mañana, ¿no? Y mi padre, obviamente, siempre hacía la evaluación con su equipo de trabajo, con todos los compañeros. Decían, señor Romero, vamos a ayudar. Y eso era lo más importante, porque el equipo no se sentía obligado a hacerlo. Y a la misma expectativa. Entonces creo que eso fue un principio muy elemental de mi padre, de que esa iniciativa era compartida por todos. Entonces es por eso que mi padre se levantaba a las 3 de la mañana, a las 4 salía de su domicilio y él mismo recogía el primer grupo de trabajadores, porque armamos 2 turnos. Un turno de 5 de la mañana al mediodía y otro turno de 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así tener un mayor nivel de amplitud y así la gente evite de estos revendedores, ¿no? Que abusaban de las colas. Entonces, en esta situación es que mi padre, justamente estábamos en invierno, el frío comienza a ser un poco más difícil y la contaminación a la que él estuvo expuesta fue mayor. Eso es lo terrible, Michael, lo paradójico, que ver a un ser humano como tu papá que está dándose a los demás, y al mismo tiempo hay otro ser humano que está, o sea, tu papá no está pensando en el lucro, no está lucrando con la enfermedad, y otra persona está lucrando con la cola. Con el sufrimiento ajeno. Con el sufrimiento ajeno. Entonces es duro enfrentar la naturaleza humana donde en está. sus dos dimensiones, ¿no? Además, ojo, que tu papá siendo claramente población de riesgo, porque 62 años ya calificaba, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente. ¿Y tú qué hacías, ¿no? Como hijo? Si veías esto, pues me cuenta lo que hace tu papá, pero tú qué hacías cuando veías estos revendedores y cuando veías, mi papá se está poniendo en riesgo, está haciendo todo esto y otras personas están lucrando con la cola? ¿Cuál era tu postura? ¿Qué acciones hacías tú? Javier, ten por seguro que hemos recibido, y particularmente he recibido, muchas amenazas, ¿no? De estas personas. Cuando papá salía a hacer esto, yo salía y lo intentaba. Bueno, papá, entra por favor, quédate en tu oficina, no salgas, ya, que saliste de la casa más que suficiente, y habíamos quedado un acuerdo, solamente recoges a los colaboradores, los dejas en el almacén y te vas a tu oficina, y en su oficina tiene un televisor grande donde él monitorea todo lo que pasa dentro y afuera. Entonces, como yo estaba en el segundo turno, ¿no? Yo empezaba de 12 del día hasta las 7 de la noche, él estaba en el primer turno. A veces llegaba un poco más temprano y encontraba estos eventos, ¿no? En mi posición como hijo, definitivamente, no tenía a mi padre a un lado, como veías las horas de atención eran muy altas, no podía estar en todo momento con él, ¿no? A pesar de que siempre poníamos orden en las calles, ¿no? De manera constante. Bueno, la posición que tomé o que tomamos todo el equipo de trabajo al ver a mi padre expuesto era de protegerlo y cuidarlo. Sin embargo, habían personas que definitivamente faltaban demasiado el respeto, y él mismo era el que ponía la cara ante ellos, ¿no? Que el equipo de trabajo estaba dedicado íntegramente al llenado, al trasvasado de cilindro, que es muy peligroso. El trasvasar oxígeno
si bien es cierto, el oxígeno no es un gas inflamable, es un gas de alta presión. Entonces, mi padre lo que buscaba es que el equipo de trabajo que estaba arriesgando su vida en el llenado, porque el llenar cilindros a alta velocidad, un nivel de presión alto, ahora le voy a poner la analogía de a qué me refiero de presión, presión atmosférica, no aparte de la presión laboral, presión atmosférica. Mi padre, él mismo salía a las calles a justamente ordenar, a poner orden en las colas, y en mis turnos, cuando yo también estaba, hacía lo mismo, y a veces lo encontraba a papá en la calle, y trataba de un poquito, papá, toca a mí, yo soy el que estoy responsable acá, ¿no? En la gestión, orden y conducción de la empresa. Pero a él siempre le ganó ese espíritu de que no le gustaba ver esa injusticia que él apreciaba. En los últimos días se compró un megáfono, ya desde su oficina en el tercer piso, comenzaba él a dar los alientos que siempre le daba las colas, ¿no? Eso básicamente fue... Claro, pero ver a 150 personas desesperadas afuera, en cola, en la calle, debe ser realmente angustiante, y a él le ganó la necesidad de dar más de lo que podía, ¿no? Sí, lógicamente, él no podía estar en casa. Le dijimos, perfecto, en la oficina, solamente en la oficina quedaba justamente la calle en el tercer piso para que mire, pero más de eso no. Le digo, papá, mamá también es vulnerable, ¿no? Y usted, entonces, gritemos, pero más le ganó esa fuerza. Pero claro, yo te cuento algo. Cuando llegó el virus al Perú, las primeras zonas de impacto fueron Iquitos y Piura. Entonces, cuando ocurrió eso, nosotros estábamos en cuarentena, las empresas no estaban laborando. Eso fue a fines de marzo, inicios de abril, primera quincena. Y en las comparaciones que teníamos, éramos muy claros que esto iba a llegar a Lima y que se iba a desencadenar de una manera mucho más profunda, ¿no? Dicho y a los pocos días, San Juan de Lurigancho, el Callao, algunas zonas comenzaron a experimentar el mayor nivel de contagios, ¿no? Y por ende de mayor suministro o solicitud de suministro de oxígeno. Entonces ya había un sentido de preocupación. Prueba de eso es que nosotros apoyamos a la campaña del padre Martín Chero. No sé si ustedes habrán escuchado que en Piura la sociedad civil a través de la iglesia comenzó con colectas de 5 soles, 3 soles de toda la población Piura, a hacer una bolsa en común para comprar balones de oxígeno y cederlos a los diferentes centros de médicos, ¿no?, de la región, hasta el mismo Hospital Santa Rosa. Es así también que nosotros nos comunicamos con ellos, se comunicaron con nosotros, y antes de la atención acá en Lima, dimos el apoyo a Piura. Pero ya éramos muy conscientes que en Lima la situación iba a tener un mayor caudal de enfermos. Entonces ya de por sí nosotros teníamos ese sentido de preocupación, estábamos preparando a lo que se nos venía. Se están preparando porque además el posible rebrote, cosa que está ocurriendo ya en otros países, o sea, siempre es una posibilidad, ¿no? Nos tenemos que ir a una pausa, y cuando regresemos, por favor, coméntanos sobre cómo ustedes ven ahora, digamos, el antes, durante y después de la pandemia. Volvemos. Seguimos aquí en Francamente conversando con Michael Romero, hijo de Mario Romero, el ángel del oxígeno, que dedicó meses durante la pandemia a hacer justo con el precio del oxígeno, y finalmente fue víctima de COVID. Bueno, Michael, te estaba preguntando entonces, ¿no? Ustedes que han sido testigos directos de la gente contagiada, de los familiares angustiados, preocupados, tienen una visión, ¿no?, de lo que ha sido la vida antes de estas colas para comprar oxígeno, la vida antes del COVID, durante, y luego está todo más tranquilo, y ahora, pero has mencionado que son conscientes de un posible rebrote. Entonces, esta mirada panorámica de la realidad en el tiempo, ¿qué es lo que te lleva a pensar, Michael? Definitivamente es la primera vez que a nivel mundial y a nivel país y a nivel sociedad hemos enfrentado una situación de contagio masivo. Cabe decir de que pandemias hemos tenido en la historia mundial, ¿no?
Sin embargo, el grado de globalización y conectividad hace que la velocidad de contagio sea mayor. Si bien es cierto, se han tomado las precauciones, las pautas que el gobierno y la OMS han brindado, es cierto que aún todavía estamos en un clima de inestabilidad, de volatilidad, es decir, todavía no tenemos controlado el virus, ¿no? Aparentemente, como dicen algunos estudios, estamos en la inmunización del rebaño, ¿no? Pero todavía no es suficiente porque hay muchas personas que aún no han salido y que son mucho más vulnerables. Entonces podría haber una segunda ola. En España, en Italia, en otros países, el número de contagiados se ha incrementado, más no el número de muertos. Entonces, nuestra respuesta puede ser diferente. En ese sentido, lo que nosotros como primero, la visión es mantener las... Sí, dime. No, porque tú dices, sí, claro, lo que pasa es que en tu caso, esto que pregunta Nati, esta visión panorámica, también tiene que ver con unos datos de números, es decir, ¿cuántos balones tú vendías antes de la pandemia? ¿Cuántos vendías durante la pandemia? ¿Y cuánta gente había en la cola? ¿Cuánta cola hay ahora y cuántos balones vendes? ¿Y cómo te vas proyectando, ¿no? En esa visión también, porque hay una exigencia que va cambiando según la pandemia esté en el pico alto o en el pico bajo. Para nuestro sentir de mucha alegría, sentirnos tranquilos, es de que ya básicamente el número de personas, antes eran más o menos 10 a 15 personas al día antes de la pandemia, llegamos a llegar al número de 150, 200 personas. Ahora hemos vuelto nuevamente a nuestro estado inicial. Entonces, nos da cierto grado de tranquilidad por ahí. Wow. Sin embargo, como te digo, o sea, tú ahorita están vendiendo como si fuera prepandemia. De 15 a 20, digamos, balones por día. Exacto, ¿no? Estamos ahorita a niveles prepandemia. Hemos regresado. A partir de más o menos del 20 de agosto, la curva comenzó a caer. Para que te hagan una idea. Y en la actualidad, el nivel de ventas al sector medicinal no está en los rangos que estaban anteriormente, ¿no? Sin embargo, nosotros también hemos activado otro punto de atención para una población emergente en el Cono Norte. Tenemos también otro depósito que ya también ha venido trabajando en la pandemia, sino que no ha tenido tanto impacto, digamos, a través de redes sociales. Tenemos un depósito de almacén en Ventanilla, porque identificamos mucha situación, muchas personas en Ventanilla, en Puente Piedra, Comas, Caraballo, que venían hasta acá. Entonces, aperturamos durante la pandemia otro depósito y almacén, atendía básicamente entre 50 y 60 personas. Y hoy en día tenemos otro punto, en caso de que exista algún rebrote, poder también responder por la parte norte de Lima. Claro, o sea, lo que estoy recordando ahorita que te escucho hablar de tantos lugares, Michael, de este caso en el que a ustedes les robaron un camión que trasladaba balones en julio, ¿verdad? Entonces pienso en tu papá, en su espíritu cívico, solidario y cómo esta actitud, ¿no? de cero egoísmo y de ayudar y de salvar, de pensar en el bien común, se contagió en las personas, porque aquí nos cuentan que causó tanta indignación en la comunidad que la gente colaboró, se pasaron la voz para dar con la ubicación del camión robado y lo encontraron completo en Villa María del Triunfo. ¿Eso es verdad? Sí, totalmente. El 30 de julio, si mal no me acuerdo, papá fallece el 19 de julio y a los 11 días nos roban un camión que nos permitía ir a planta a poder traer los cilindros, ¿no? Qué duro. Y justamente el mismo día, en la noche, a las 8 de la noche, se comunican conmigo la Policía Nacional y me mencionan que el camión había sido ubicado en Villa María del Triunfo, unos lugares un poquito difíciles de llegar, ¿no? Llegamos a la zona, los vecinos de la zona fueron los que nos entregaron el vehículo, ¿no? Y un poco nos comentan de que ellos vieron en la noticia a las 7, 8 de la mañana que había sido sustraído el camión de mi padre, ¿no? Y inmediatamente vieron el camión en un descampado, lo interceptaron ahí abandonado, comenzaron a llamar a la policía y la policía recién llegó en la noche, ¿no? Pero ellos ya habían identificado el camión y lo estaban, imagínense, tantas horas que lo han estado cuidando hasta que la policía llegó y luego ya llegamos nosotros a recogerlo.
Definitivamente fue una colaboración de toda la sociedad, los medios de comunicación, Claro. la ciudadanía, la policía, que nos permitió recoger rápidamente el camión. Hubo una respuesta, Claro. hubo una generosidad de la población. Nuevamente agradecer a la población, a los ciudadanos, a la comunidad de Villa María del Triunfo, que nos ayudó para recuperar el vehículo de manera inmediata. Y quería preguntarte, Michael, la pérdida de un padre es muy dolorosa, pero esa pérdida también depende de las circunstancias en las que ha sucedido, ¿no? Y las circunstancias de tu papá son muy especiales. Tú como hijo, ¿cómo has procesado esta pérdida viendo que la pérdida es producto de este acto heroico? Es casi como perder a un papá héroe. ¿Así lo ves tú? ¿Cómo eso te ha ayudado a que el dolor sea menor? Voy a decir una palabra que me dijo mi padre en la pandemia. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Lo repetía bastante porque leía bastante a James Allen, ¿no? Mira, voy a decir que hasta el día de hoy soy muy consciente, el dolor aún es más que el orgullo. Poco a poco el orgullo hacia mi padre lo vamos obteniendo como hijos, pero aún el dolor, el vacío es inmenso, muy inmenso, muy fresco. Honestamente, con el miedo de decir, hubiéramos preferido como hijos no haber salido, habernos mantenido como muchos peruanos, mejor cuidando nuestros intereses que habernos expuesto y haber expuesto a papá. Pero luego de eso, justamente recordamos esta frase que él nos mencionaba siempre, ¿no? Pero él nos quería transmitir algo más y siempre le hablaba la palabra trascender. Trasciendan, muchachos, trasciendan. Dejen una huella, dejen una marca. Dependen ustedes cómo se quieran ir de este mundo, por la puerta chica o por la puerta grande. Entonces, definitivamente sé que mi padre se ha ido como él ha querido, ¿no? Dejando su solidaridad y empatía. Lo grafico así un poco Javier y Natalie. Papá lo que hacía, lo hacía en pantalla chica. La pandemia lo único que hizo fue proyectarlo en pantalla grande. Mario Romero ha sido una persona solidaria, empática, muy amorosa, ¿no? Con muchas energías, ¿no? Como todo empresario, emprendedor, ¿no? Padre de familia amoroso, siempre lo practicó con sus colaboradores, con sus proveedores, con sus clientes, en familia. Sin embargo, eso es lo que nosotros queremos rescatar, esa huella que nos deja, Michael, esa responsabilidad que nos deja, esa cultura que nos deja. Sí. Justamente te quiero decir eso, o sea, ese legado, esa responsabilidad es muy grande. Ahora está en tus manos continuar esa filosofía. ¿Cómo te sientes ante este reto tan enorme? Totalmente, es el mayor compromiso que estoy asumiendo, porque son proyectos, son planes, pero sobre todo son valores, ¿no? Y alcanzar esos valores definitivamente que va a ser una tarea, no solamente para mí, sino para toda nuestra familia, ¿no? Para nuestro equipo de trabajo, que honestamente Oxígeno Romero no solamente es la familia Romero, son todos los colaboradores que llevan a cabo el día a día las actividades de nuestra empresa, ¿no? Entonces, intentamos en la medida de nuestras posibilidades ser, como mi padre nos decía, serios, justos y honestos, ¿no? Él practicaba esas palabras, señores, serios, justos y honestos. Entonces, esa es la tarea que tenemos ahora, la práctica de valores empresariales con responsabilidad, ¿no? Eso básicamente es la tarea que tenemos y esperamos marcar una pauta de aquí hacia adelante como empresa. Qué interesante, Michael, y qué orgullo, la verdad. Entiendo absolutamente cuando dices no hubiera querido ser tan heroico, pero bueno, lo fue. La verdad, sí. Y la circunstancia te revelará a ti esta vez, ¿no? Claro, en el fondo de nuestros corazones es un gran dolor. Te puedo decir algo, yo todos los días pienso en papá. No hay día que no deje de pensar en él. Estoy segura de eso, Michael. Muchas gracias y muchas gracias a tu papá también porque ha salvado la vida de muchísima gente, ¿no? Y lo que me quedo pensando también es que no ha sido simplemente una matemática de hay que ser justo o hay que ser lo correcto, sino tu papá tenía una filosofía de vida. Le importaba trascender, le importaba hacer las cosas bien, le importaba
ser decente, ser un gran ser humano, no simplemente hacer las cosas, ¿no? Entonces, no es casualidad que haya tenido la fuerza para tomar una decisión tan difícil en un momento tan desafiante, ¿no? Sí. Y agradezco también tu emoción como hijo, Michael. ¿No? Es una emoción que nos conmueve y que nosotros que hemos estado al tanto de la historia de tu papá, pues verlo en la boca del hijo es mucho más revelador. Yo considero, si ustedes me preguntan, más que un ángel, un caballero. Un ángel es una persona, digamos, o es un ser etéreo. Mi padre fue un ser de carne y hueso, un ser ordinario como todos nosotros, pero que quiso ser extraordinario, ser un poquito más lo que uno puede hacer. Yo lo llamaría más el caballero del oxígeno, el buen amigo, buen ciudadano. Estoy convencido que hay muchas personas, doctores, intensivistas, enfermeros, policías, los mismos soldados, las personas que hacen la limpieza pública, el serenazgo. Estuve expuesto en toda esta pandemia, ¿no? También son héroes anónimos. Y particularmente vi que hemos estado en una guerra. De repente las guerras ahora ya no son con armas, sino son guerras biológicas, ¿no? Tenemos que estar ahora fortaleciendo más que un Ministerio de Defensa, un Ministerio de Salud, ¿no? Y en el momento de que la gente requería, ha habido muchas personas, como mi padre representa una más de ellas. Habría que dar homenaje a todas esas personas que estuvieron en la primera línea, atendiendo a las personas que más lo necesitaban. Bueno, el ejemplo de mi padre es un ejemplo de repente de un empresario puso sus recursos a disposición sin querer abusar de la expectativa de los precios, ¿no? Que mi padre siempre nos inculcó, ¿no? Hay que ser justos, ¿no? Pero hay formas digamos, de ser empresario. Hay formas, pero la mejor forma es trascender, haciendo el bien a las otras personas. Básicamente ese fue el camino que papá nos dejó. Esperamos nosotros poder seguirlo, poder transmitir que hoy en día todavía hay héroes, pero héroes somos todos nosotros con el día a día. ¿Cómo afrontamos las situaciones? ¿Cómo damos cara al país? El país de repente es servir a los demás, servir a la ciudadanía desde el punto donde nos corresponda. Básicamente es eso. Muchísimas gracias. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Muy inspirador todo lo que dices. Gracias. Gentil. Mira, me parece poderoso esto que dice él, que es momento de fortalecer ahora mucho más el Ministerio de Salud que el Ministerio de Defensa, ¿no? Porque es realmente el mundo, concentrémonos menos en pelearnos y más en cuidarnos. Claro. Eso es grande. Claro, y esta reflexión sobre, no es un ángel, porque claro, al poner en ángel uno lo ve como algo etéreo, como algo inalcanzable, como estos seres especiales y que nadie puede alcanzar a hacer eso. Y él lo que plantea, y es el reto de su papá, todos podemos ser justos, porque en realidad lo que su papá fue un caballero justo, un caballero decente, entonces, y todos podemos ser justos, todos podemos ser decentes, y se trata de poder aportar y sacar nuestra mejor versión, como lo menciona. Muy inspirador, muy hermoso. Muy inspirador. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy día, así que con nosotros es hasta el próximo programa de Francamente. Chao.